Se mueve el tablero. Alianza Rubio Machado pone en marcha la transición y acerca el regreso a Venezuela. Diplomacia de vitrina. Reabren embajada mientras más de 770,000 venezolanos siguen sin protección. Polémica internacional. México a favor de que se usen fondos de Venezuela para defender a Maduro. Bienvenidos a la emisión estelar de Impacto Venezuela. Soy Yasmín Velasco y este 31 de marzo estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. El senador estadounidense Marco Rubio y María Corina Machado se reunieron por tercera vez este martes en Washington para analizar la situación política de Venezuela, que se mantiene como punto central en la agenda del Departamento de Estado. A su salida, la líder de la oposición calificó el encuentro de exitoso y aseguró que la estabilización institucional de Venezuela es clave en el proceso de la transición política en el país. Los detalles con Juliana Palmar. En la segunda reunión oficial y tercer encuentro entre la líder de la oposición, María Corina Machado, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que se llevó a cabo este martes en el Departamento de Estado en Washington, se trataron temas de la transición a la democracia que ha llevado el tutelaje de la administración Trump en Venezuela. Acercamiento calificado como positivo por la también Premio Nobel de la Paz. Excelente reunión con el secretario de Estado Marco Rubio. Gracias por su compromiso con la democracia, la libertad y el bienestar de los venezolanos. Se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela. Avanzamos. Fuentes de Impacto Venezuela aseguraron que este encuentro buscó actualizar la situación del país en el contexto del plan de 3 fases, impulsado por Rubio, que contempla etapas de estabilización, recuperación económica y transición política. Yo creo que las expectativas de esta reunión entre María Corina Machado y Marco Rubio pasan por 2 cosas muy puntuales. La primera, hacer una especie de actualización, es decir, que el secretario Rubio conozca la opinión de María Corina Machado sobre cómo avanza el proceso en Venezuela y viceversa. Que María Corina Machado conozca la opinión del secretario Rubio sobre los avances que están teniendo en materia concreta en este momento en el país en cuanto al plan de las 3 fases. El eventual regreso de María Corina Machado a Venezuela figuró entre los puntos destacados discutidos durante la reunión con el secretario de Estado. Organizar, pensar, articular el regreso de María Corina Machado a Venezuela, y eso pasa por garantizar, vale la redundancia, que existan las garantías de seguridad suficientes para la integridad física de María Corina Machado para que ella pueda volver al país. El encuentro tiene lugar después que Estados Unidos reanudara oficialmente las operaciones de su embajada en Caracas, luego de que la administración de Donald Trump y el gobierno encargado de Venezuela restablecieron relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde el 2019. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Venezuela reabre su sede en Washington, mientras millones de migrantes siguen sin respuesta. Más de 770,000 venezolanos viven en Estados Unidos, muchos en pobreza y con estatus precario. La diplomacia luce, pero los servicios consulares y la protección legal siguen ausentes. Una relación que privilegia la forma sobre los resultados. Los detalles con Génesis Pérez. La reapertura de la embajada venezolana en Washington arranca entre andamios, paredes deterioradas y oficinas vacías, pero también entre dudas de si se está reconstruyendo una política exterior o simplemente proyectando una imagen de normalidad. El equipo encabezado por Félix Plasencia ha priorizado la rehabilitación de sedes abandonadas desde 2019, pero el énfasis en lo material deja en segundo plano la estrategia que debería beneficiar realmente a los venezolanos. Los venezolanos están en una situación muy compleja, porque, entre otras cosas, porque Chávez y Maduro internacionalizaron este conflicto hace mucho tiempo cuando cerraron los caminos institucionales internos. El alivio de sanciones permite reactivar funciones básicas como pagos, cuentas y servicios, pero no despeja la incertidumbre sobre el rumbo político de la relación.
En Caracas, la reapertura de la embajada estadounidense ha sido celebrada por actores como Laboratorio de Paz y la Plataforma Unitaria Democrática como un paso hacia la transición, aunque ese optimismo contrasta con la falta de señales concretas de cambios estructurales más allá de lo operativo. A esto se suma un dato crítico: más de 8 millones de venezolanos han migrado, con 4.7 millones en necesidad de asistencia, mientras en Estados Unidos viven unos 770.000 venezolanos, muchos con estatus migratorio precario y al menos 17% en pobreza. Esto evidencia que la prioridad de una embajada no debería ser solo reabrir oficinas, sino atender una crisis consular y humanitaria aún activa que necesita soluciones con carácter de urgencia. Lo que nos queda es ver, digamos, hasta dónde va a llegar la situación. La reconstrucción de embajadas puede ser un paso necesario, pero también puede funcionar como una estrategia de tiempo, donde la actividad visible sustituye decisiones de fondo. Más aún, cuando el acercamiento ocurre bajo condiciones asimétricas con concesiones en sectores estratégicos que sugieren una relación marcada por la influencia de Washington. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión política antes de liderar la reconciliación de Sudáfrica. Nicolás Maduro no tiene ese punto de quiebre en su historia. ¿Por qué insistir en compararlos cuando el relato necesita forzar equivalencias? Es porque la realidad no alcanza. María José Prado nos cuenta más. Comparar a Nelson Mandela y a José Mujica con Nicolás Maduro no es un análisis político, es una operación simbólica. El politólogo Juan Carlos Monedero intenta sostener una idea, que el liderazgo se construye desde la reconciliación, pero omite un detalle clave: Mandela y Mujica pasaron años en prisión política, Maduro no, y ahí se rompe la narrativa. Bueno, son sanciones que nunca Europa tenía que haber puesto en marcha, porque fue un seguidismo de Europa respecto de Estados Unidos, que después los propios Estados Unidos desconocieron, ¿no? Y que ha sido, yo creo que uno de los elementos que más ha golpeado a la credibilidad de la Unión Europea como una región soberana. Cuando no hay una historia que respalde el símbolo, lo que queda es propaganda. No se trata de reconciliar países, sino de apropiarse de figuras universales para fabricar legitimidad, de usar el peso moral de líderes que enfrentaron regímenes opresivos para justificar un gobierno señalado precisamente por lo contrario. Y mientras el discurso habla de paz y estabilidad, la realidad venezolana sigue marcada por otra cosa: crisis económica, servicios colapsados y millones de ciudadanos fuera del país. Monedero también apunta a las sanciones. Dice que nunca debieron existir, que Europa actuó como seguidora de Estados Unidos, pero evita responder a una pregunta incómoda: ¿las sanciones crearon el colapso o respondieron a él? En la cabeza de María Corina Machado, la reactivación económica, que todo parece apuntar que viene en un par de meses para Venezuela, porque todo esto reclama tiempo, ¿no? Entonces, para que al final, ¿no?, la parte del petróleo que se está vendiendo regrese, ¿no?, y llegue a las arcas del gobierno, para que se pueda convertir en redistribución de la renta, en política económica, en bajar la inflación, en estabilizar el dólar. Todo eso parece que he leído en algunos documentos que puede tardar como un par de meses. Y entonces vendrá un crecimiento económico en Venezuela que a día de hoy todavía no se nota, ¿no? Hoy se intenta instalar otra idea, que viene una recuperación económica, que el ingreso petrolero traerá estabilidad, pero esa promesa ya la hemos escuchado antes y siempre termina chocando con el mismo muro: falta de confianza, opacidad y un modelo que no corrige sus errores. En paralelo, se construye un enemigo conveniente, la oposición. Se le acusa de apostar al caos, pero el país no necesita que nadie apueste al desastre, porque el desastre ya existe. Semana Santa suele ser tiempo de fe, perdón y regreso a casa. Pero para decenas de familias de presos políticos en Venezuela, esta fecha vuelve a parecerse más a un vía crucis que a un reencuentro. Aunque en Miraflores hablan de tranquilidad durante el asueto, la angustia sigue instalada a las afueras de las cárceles. El reporte lo tiene Quique Frías. Para muchas familias venezolanas, el asueto de Semana Santa no será de descanso, sí será como de costumbre de oración, vigilia y plegarias, pero frente a los muros de las cárceles donde se encuentran injustamente detenidos sus seres queridos. Sigue la lucha por la liberación de los presos políticos.
hemos sufrido mucho por esto. Demasiado. Yo creo que no hay un día que yo no llore por mi hermano. Y ahora dejen que él está por allá, yo no lo oigo. Le pido a esa señora, Dios mío, que se ponga la mano en el corazón, porque todas hemos sufrido demasiado por ello. Desde el poder en Miraflores, la imagen que se intenta vender es completamente diferente. La encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, decretó el asueto y dijo que son días de paz, tranquilidad y bienestar. Un retrato que choca con el país real, el de la crisis en la calle y el sufrimiento en los centros de detención. Deseando por sobre todas las cosas que esta semana de recogimiento, que esta semana de la fe católica, de reencuentro con la fe, donde la fe del pueblo venezolano guíe a nuestro país por la convivencia pacífica. Aunque muchas familias se han reencontrado, el dolor no ha terminado para la mayoría. Hoy somos más de 700 familias que debemos reiterar y denunciar que tenemos presos políticos, pero que no solamente tenemos presos políticos, sino que persisten las condiciones de horror para ellos y para nosotros. A pesar que esto ha generado un desgaste físico, mental y emocional, no nos cansamos, no nos rendimos. A pesar de las promesas y el marketing político que intentan mostrar frente a la Casa Blanca, el régimen chavista no solo incumple con la liberación de todos los presos políticos, sino que también sigue negando a más presos de conciencia que se puedan apegar a la ley de amnistía, como es el caso de los 50 detenidos por el llamado caso Plaza Venezuela de 2025. No llegan las liberaciones esperadas y además se cierran puertas legales para que se recuperen libertades plenas. Han sido negadas las solicitudes de amnistía a 50 presos políticos vinculados a la denominada causa Plaza Venezuela. Sin motivación jurídica alguna, reiteramos la necesidad de adoptar medidas inmediatas que aseguren una revisión imparcial e independiente de los casos afectados. Ya pasaron 53 días desde que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, prometió que todos los presos políticos serían liberados. 53 días de revictimización. Al margen de anuncios, acuerdos, promesas desde el poder, queda claro que una amnistía real y general es un paso significativo para una Venezuela de verdadera reconciliación. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Es momento de tomarle el pulso a nuestra comunidad. Vamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día. El rojo intenso, el grito de guerra y el puño cerrado que marcaron al chavismo por 2 décadas han desaparecido de un plumazo con la gestión de Delcy Rodríguez. Pero ¿puede un cambio de color y discurso borrar 27 años de crisis? Nunca podemos olvidar tanta maldad y hambre. No al socialismo. No hay cambio hasta que salgan todos y se dé un nuevo comienzo mediante el voto. El pueblo elige, punto y final. Jamás se puede olvidar los 27 años de dictadura que hemos vivido todos los venezolanos. Venezuela, tierra de gracia. Amén. Elecciones este año. Nada, eso no significa que haya cambio. Deben irse todos ellos. Son la representación de la debacle del país. Ahora revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Trump alerta a países afectados por cierre del estrecho de Hormuz que aprendan a defenderse por no apoyar a Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un mensaje contundente a los países que sufren el impacto del cierre del estrecho de Hormuz, especialmente a aquellos que enfrentan dificultades para adquirir combustible para aviones. En su red Truth Social señaló al Reino Unido por negarse a participar en la operación contra Irán y les sugirió: primero compren a Estados Unidos, tenemos de sobra, luego armen valor, vayan al estrecho y tómenlo. El mandatario además advirtió que las naciones afectadas deben aprender a defenderse, ya que Estados Unidos no estará siempre para ayudarlas. Aseguró que Irán ha sido esencialmente diezmado y que lo más difícil ya pasó, instando a los países a buscar su propio petróleo.
petróleo. De igual forma, criticó a Francia por no permitir el sobrevuelo de aviones israelíes cargados con suministros militares, calificando su postura como muy poco colaboradora y advirtiendo que Washington no lo olvidará. Sheinbaum dijo que está a favor de que se usen fondos de Venezuela para pagar abogados de Maduro. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció a favor de que el régimen venezolano cubra los honorarios legales de Nicolás Maduro en el juicio por narcotráfico que enfrenta en Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump ha rechazado esa posibilidad, alegando que las sanciones comerciales contra Caracas impiden que se utilicen recursos estatales para financiar la defensa de Maduro y de su esposa y coacusada Cilia Flores. Washington sostiene que ambos deben recurrir a fondos personales, aunque ellos aseguran no disponer de dinero. La polémica surgió en la primera audiencia celebrada en Nueva York, donde el equipo legal de Maduro y Flores necesita autorización del gobierno estadounidense para aceptar pagos provenientes del régimen venezolano. La disputa será resuelta en los tribunales. Sheinbaum reiteró su rechazo a la intervención militar estadounidense en Venezuela y adelantó que está dispuesta a conversar próximamente con Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la caída de Maduro. El país de España, Nicaragua y Cuba en el espejo de Venezuela. Un análisis de El País advierte que la llamada troika de la tiranía, Cuba, Venezuela y Nicaragua, nunca fue un bloque homogéneo y que la intervención militar de Estados Unidos en Caracas dejó escenarios diferenciados. En Cuba, el colapso económico y el cerco petrolero han debilitado al sistema, aunque el aparato represivo intenta contener protestas, mientras las negociaciones con Marco Rubio se centran en el consorcio militar empresarial Gaesa. En Nicaragua, el golpe político ha sido demoledor para la codictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aunque la economía se sostiene con exportaciones y remesas. El informe BEDEM 2025 la ubica como la peor autocracia de América Latina, incluso por debajo de Cuba y Venezuela. La oposición en el exilio debate cómo fracturar el Estado policial y advierte que esperan que Washington haga el trabajo. Sería un error. Fuentes de Impacto Venezuela verificaron que en este país la persecución a la ala religiosa se recrudece cada vez más. El espejo de Venezuela muestra que la caída de un líder no garantiza la transición democrática. La doctrina de fuerza aplicada por Trump abrió la cuenta regresiva para los dictadores, pero el desmontaje de las autocracias exige liderazgo legítimo, unidad opositora y respaldo internacional. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.